material que he subido a la plataforma. El título del tema es potencial eléctrico, ¿no? Entonces ahí están las fórmulas elementales, en qué unidades se mide el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se mide en voltios. La fórmula central para poder trabajar lo que es el potencial eléctrico. Por favor, apagamos los micrófonos. La fórmula principal para poder trabajar el potencial eléctrico es esta. Ahora vamos a trabajar algunos ejemplos. Para poder establecer la diferencia de potencial, en este caso sería esta fórmula. Para poder trabajar el trabajo eléctrico, tenemos esta fórmula. Para poder establecer una gama de potenciales eléctricos, para hallar un potencial eléctrico total en un punto, tenemos esta fórmula. Cuando tenemos campo eléctrico, podemos analizar también esta fórmula, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo se utilizan. Fundamentalmente se trabaja con esta primera fórmula que tenemos acá, y también se trabaja con esta segunda fórmula, ¿no? Ya dependiendo del tipo de problema que nosotros vayamos a analizar. Ahora nos vamos a ir a la resolución de algunos ejemplos. ¿Cómo es que se aplican estas fórmulas? ¿Qué nos dice el problema? Una esferita posee una carga de 15 por 10 a la menos 8 coulombios y se encuentra fija en un punto. Calcular el potencial eléctrico a 30 centímetros de distancia de dicho punto, nos dice, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la gráfica que tenemos va con mucha relación a los temas que hemos avanzado anteriormente. Acá tenemos el punto A, acá tenemos lo que es la esfera. La separación de la esfera con respecto al punto A es de 30 centímetros. Si nosotros convertimos 30 centímetros a metros, tendríamos 0.3. El valor de la carga eléctrica es de 15 por 10 a la menos 8 coulombios. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta todos estos datos para poder trabajar. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos los datos del problema. Los datos del problema. Como datos tenemos que, primeramente, tenemos lo que es la carga eléctrica. Entonces, anotamos el valor de la carga eléctrica, que tiene un valor de 15 por 10 a la menos 8. Entonces, tenemos 15 por 10 a la menos 8. Vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Es muy importante siempre tomar en cuenta los signos, tener mucho cuidado en esa parte, porque es donde fundamentalmente a veces se cometen errores al resolver los problemas, ¿no? Entonces, a la menos 8 coulombios. Ahí tenemos el valor, a la menos 8. Después nos está indicando que tenemos la distancia, desde luego ya está convertida, entonces diremos que la distancia es igual a 0.3, a 0.3 metros. Muy bien, ¿qué tenemos que determinar en este caso? Nos está pidiendo que determinemos el potencial eléctrico en el punto A. Esa es nuestra variable. Eso es lo que debemos determinar. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Analizamos. Tengo la carga, tengo la distancia, no conozco el potencial. Hay otro valor que también conocemos, que en este caso sería la constante dieléctrica. ¿Cuánto es el valor de la constante dieléctrica? El valor de la constante dieléctrica será 9 por 10 elevado a la novena. Anotamos 9 por 10 elevado a la novena, las unidades correspondientes, que sería el newton, metro al cuadrado, sobre coulombios al cuadrado. De esa manera, ¿no? Sobre coulombios al cuadrado. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra fórmula para poder aplicar, para poder trabajar esta parte, ¿no? Muy bien, ya teniendo todos estos datos y teniendo acá nuestro formulario, nos damos cuenta que solamente es un punto. No tenemos trabajo eléctrico. Por esa razón es que no podemos utilizar esta primera fórmula. Sin embargo, sí conocemos el potencial eléctrico. Entonces podemos utilizar esta segunda fórmula. ¿Qué es lo que vamos a tener acá?
Vamos a aplicar nuestra fórmula en la que tenemos que el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? Nos dice, según la fórmula, a la constante dieléctrica por la carga sobre la distancia. Sobre la distancia. Esa es la fórmula que tenemos en nuestra parte teórica. Acá está. Si nosotros analizamos de dónde sale esa fórmula, esperemos nos quede un poquito de tiempo para poder explicar también esa parte. Ya, entonces ya tenemos nuestra fórmula. Ahora solamente nos quedaría reemplazar los valores. Podemos reemplazar los valores para poder determinar el valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a indicar potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a ¿qué? Anotamos lo que son las fracciones. La constante dieléctrica que tiene un valor de 9 por 10 a la novena, entonces anotamos todo eso. No tenemos que olvidarnos este valor, ¿no? Es sumamente importante que ustedes recuerden. 9 por 10 elevado a la novena. Se han dado cuenta que desde el primer ejercicio, desde el primer tema que hemos ido conociendo, se ha ido aplicando esto que es tan necesario, ¿no? Entonces, tenemos acá newtons, metros al cuadrado, sobre columbios al cuadrado. Muy bien, de esa manera. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por la carga eléctrica. Entonces, aquí vamos a tener por la carga eléctrica. La carga eléctrica. ¿Cuánto vale la carga eléctrica? Aquí está, 15 por 10 elevado a la menos 8. Entonces, indicamos por 10 a la menos 8. De esa manera. ¿En qué unidad está esto? Está en columbios. Después tenemos en el denominador la distancia que tiene un valor de 0,3 metros. Listo. ¿Qué voy a simplificar acá? Podemos simplificar metro con metro se van. Columbio con un columbio se van. Entonces nos va a quedar ¿en qué? Vamos a tener acá igual. Podemos efectuar un cálculo general utilizando nuestra calculadora. Podemos indicar 9 exponencial 9 por 15 exponencial menos 8. Todo esto va a ir dividido entre 0.3 igual a 4.500. Entonces el resultado es 4.500. Ay, perdón, tenemos que anotar en nuestra pizarra. 4.500. Listo. Ahora, ¿en qué unidades nos está quedando? Es muy importante efectuar el análisis de las unidades. Acá tenemos Newton por metro. Cuando tenemos Newton por metro, eso hemos avanzado el año pasado en trabajo eléctrico, en energía y potencia. Trabajo, energía y potencia. Recuerdan que el trabajo mecánico era igual a la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Sabemos que la fuerza se mide en newtons y la distancia en metros. Ahora, en lo que es potencial eléctrico, vamos a trabajar de la misma manera. Tenemos aquí las unidades newton metro. Cuando tenemos esas dos unidades, eso es igual a un joule. Y en el denominador nos estaría quedando coulombios. Entonces, cuando nosotros tenemos joule sobre coulombio, esto va a ser igual a voltios. Se representa con la letra B. Es igual a 1 voltio. Eso también está explicado un poquito en la parte teórica. Entonces, de esa manera se resuelve lo que es, este sería el primer problema de lo que implica potencial eléctrico. ¿Ya? Ahora, se preguntarán ustedes de dónde sale esa fórmula. Vamos a recordar un poquito. Según lo que hemos avanzado el año pasado, aquí vamos a anotar recordando. Ya.
Sabemos que el trabajo mecánico, esto hemos visto el año pasado, es igual a la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es el potencial eléctrico, vamos a anotar aquí al ladito, vamos a hacer una relación de ambas. El potencial eléctrico, ¿a qué había sido igual el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es igual al trabajo eléctrico sobre sobre lo que es, en este caso, analizando nuestra parte teórica, aquí está, estamos en esto para que no se pierda, sobre la carga eléctrica, de esa manera, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Se ha hecho una relación entre las dos. ¿De qué manera? Donde se anota lo siguiente. Primeramente, vamos a anotar lo que es el potencial eléctrico. Entonces, aquí vamos a tener potencial eléctrico es igual ¿a qué? Sabemos que el trabajo mecánico es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, vamos a establecer esa relación. Nosotros podemos indicar que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. De esa manera. Todo dividido entre la carga eléctrica. Ahora vamos a ir relacionando. ¿Qué vamos a tener acá en nuestra relación? Vamos a continuar. Potencial eléctrico es igual ¿a qué? El potencial eléctrico va a ser igual. Sabemos que la fuerza eléctrica, según el primer tema, la ley de Coulomb, vamos a aplicar la ley de Coulomb, ¿qué nos dice? Es igual ¿a qué? A la constante eléctrica por el producto de las cargas, sobre el cuadrado de la distancia. Esa es la primera fórmula que hemos estudiado, ¿no es cierto? Todo esto dividido entre Q. Entonces, ¿qué puedo simplificar acá? Si se dan cuenta, puedo simplificar. Carga con carga se van. Carga con carga se va. ¿Qué más podemos simplificar? Aquí hay algo que nos está faltando y que es muy importante, ¿no? Acá tenemos lo siguiente. Constante, carga por carga sobre distancia al cuadrado. Ya hemos simplificado lo que se puede. Todo esto está multiplicado por ¿qué? Nos dice, está multiplicado por la distancia, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener, efectuando las simplificaciones correspondientes, hemos simplificado Q con Q, también podríamos simplificar distancia con una distancia, y de modo que nos queda, ¿qué? Nos va a quedar potencial eléctrico es igual a ¿qué? Es igual a la constante por la carga sobre la distancia. Listo, entonces de esa manera nosotros podemos determinar, la fórmula de cómo se determina el potencial eléctrico en un determinado punto. Partiendo por la fórmula que hemos estudiado el año pasado en trabajo mecánico y la fórmula que estamos conociendo en esta gestión, que sería potencial eléctrico es igual al trabajo sobre la carga. Entonces existe una gran relación de lo que es el trabajo mecánico con el trabajo eléctrico, ¿no? Siempre se van a establecer relaciones, trabajo mecánico, trabajo eléctrico. Podemos estudiar potencial mecánico, potencial eléctrico, es lo que estamos viendo ahora. Ahora nos vamos a ir a un segundo problema. ¿Qué nos dice este problema? En la figura mostrada se tienen dos cargas separadas de 7.5 metros, tal como se muestra, dice. El valor de la carga es de 13.5 por 10 a la menos 6 coulombios. Calcular la diferencia de potencial. Entonces, vamos a efectuar el cálculo de la diferencia de potencial. ¿De qué manera? Acá vamos a tener los dos puntos. Acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. De esa manera. Entonces, debemos determinar el potencial entre estos dos puntos. Nos dice que
el total que tiene la distancia entre carga y carga es de 7,5. Si establecemos un análisis gráfico, vamos a tener 3 metros, 1,5 y 3 metros, como observamos en la figura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a efectuar ahora? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Efectuamos nuestro análisis. Primeramente vamos a calcular el potencial 1, que va a ser desde esta carga puntual con respecto a este primer punto. Es lo primero que vamos a calcular. Este va a ser nuestro potencial número 1. Este va a ser nuestro potencial 1. Luego vamos a efectuar un segundo cálculo donde vamos a trabajar con esta segunda carga. Vamos a tener ahí. Ese va a ser nuestro potencial número 2. Nuestro potencial número 2. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr la siguiente relación. Vamos a lograr el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico en el punto A, potencial eléctrico en el punto A, es igual a ¿qué? Va a ser igual al potencial eléctrico 1, al potencial eléctrico 1 menos el potencial eléctrico 2, menos el potencial eléctrico 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primeramente voy a calcular el potencial eléctrico 1, ¿no? Perdón, el potencial eléctrico en el punto A, que va a ser el potencial eléctrico 1 y el potencial eléctrico 2 con respecto a este punto, ¿no? Entonces, para poder ir por orden, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Para que no tengamos dificultad. Entonces, vamos a indicar lo siguiente, para que trabajemos con mayor orden, ¿no? Ya. Esto va a ir de esta manera. Vamos a empezar todo con el punto A, todo con el punto A. Luego vamos a establecer nuevamente nuestro gráfico para trabajar el punto B. Y de esa manera vamos a trabajar de manera más organizada. Entonces, todo con respecto al punto A. De esa manera. Así, este sería nuestro gráfico. Potencial 1 y aquí tenemos nuestro potencial número 2. De esa manera. Ahora sí, estamos llegando a esta pequeña fórmula. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa fórmula? Vamos a trabajar lo siguiente. Potencial eléctrico en el punto A es igual ¿a qué? Al potencial eléctrico 1. ¿A qué va a ser igual esto? A la carga eléctrica a la constante eléctrica por la carga eléctrica sobre la distancia, en este caso la distancia 1, sobre la distancia 1, de esa manera. Menos, vamos a tener acá, menos el, el potencial eléctrico 2. Entonces aquí vamos a tener que, nuevamente vamos a trabajar fracciones. Vamos a tener la constante eléctrica por la carga eléctrica sobre la distancia 2, porque aquí estamos calculando una distancia 2, ¿no es cierto? Desde esta carga hasta el punto A va a ser una distancia 2. Aquí vamos a tener la distancia 2, de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ir reemplazando valores. Continuamos entonces. Acá vamos a tener potencial eléctrico en el punto A es igual. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a, vamos a reemplazar valores. Vamos a tener en el primer caso que la constante eléctrica, 9 por 10 a la novena. 9 por 10 a la novena. Al final voy a trabajar la parte de las unidades para no perder mucho el tiempo en eso, por favor. Ya para que ustedes se den cuenta en la última parte. Ya, repito, la constante dieléctrica, 9 por 10 a la novena, por la carga eléctrica. ¿Cuánto vale la carga eléctrica? 13,5 por
13.5 por 10 a la menos 6, nos dice, ¿no? Entonces notamos, por 10 a la menos 6. ¿En qué unidad tenemos? Bueno, ya sabemos que acá tenemos Newton metro coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y esto va a estar en coulombios, ¿no? Al final vamos a hacer nuestro análisis de las unidades. La distancia 1, ¿cuánto va a ser la distancia 1? Desde la carga puntual hasta el punto A, si se dan cuenta, recorre una distancia de 3 metros. Entonces anotamos 3 metros. Muy bien, ahora me voy a la segunda. Menos, nos vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a tener lo mismo. 9 por 10 a la novena. Vamos a tener 9, ay, perdón. Ya, ahora sí. Vamos a tener 9 por 10 a la novena. Entonces tenemos por 10 elevado a la novena. Nuevamente, ¿qué más vamos a tener a continuación? Tenemos por la carga eléctrica. Sabemos que el valor de la carga eléctrica es el mismo, entonces vamos a tener 13.5 por 10 elevado a la menos 6. Entonces tenemos por 10 elevado a la menos 6. De esa manera. Todo esto va a estar dividido entre la distancia de la carga con respecto al punto A. 3 metros más 1.5, acá vamos a tener 4,5 metros. De esa manera. Listo. Ahora vamos a efectuar nuestros cálculos. Potencial eléctrico en el punto A. ¿A qué va a ser igual? Potencial eléctrico en el punto A es igual a. Vamos a utilizar nuestra calculadora científica para poder efectuar un cálculo general. Utilizamos fracciones, 9 exponencial 9 por 13.5 exponencial menos 6. Todo esto va dividido entre 3. Tenemos acá menos. Ahí está, menos, nuevamente fracción, 9 exponencial 9 por 13.5 exponencial menos 6. Todo esto dividido entre 4.5. Igual. El resultado será 13.500. Vamos a anotar 13.500. 13.500. Ahora, si hacemos nuestro análisis en cuanto a unidades, sabemos que, recordando un poquito lo que tenemos en la primera parte, en el numerador nos va a quedar en joules y en el denominador nos va a quedar en coulombios. Entonces, aquí va a suceder lo mismo, ¿no? Va a suceder lo mismo. Aquí nos va a quedar en joules sobre coulombios, joules sobre coulombios. Entonces, la unidad va a ser el voltio. Ya, entonces la unidad va a ser el voltio. Muy bien, ahí tenemos voltios. Esa va a ser la primera parte de la resolución. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte. Vamos a trabajar con una línea recta y está peor que el camino hacia Trinidad. Ya. Muy bien, continuamos entonces. Ahora nos vamos al segundo punto. Efectuamos el mismo procedimiento. Vamos a hacer lo mismo. Solo que ahora ya estaríamos trabajando con el punto B. Diríamos potencial eléctrico con respecto al punto B. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, anotamos las fracciones, tenemos la constante por la carga, todo sobre, en este caso vamos a tener primeramente lo que es la distancia 1, vamos a anotar distancia 1, vamos a tener menos lo mismo, ¿no? Ahora tenemos nuevamente la fracción, la constante dieléctrica por la carga sobre la distancia 2. Sobre la distancia 2. Entonces vamos a anotar distancia 2. Ahora, en nuestro gráfico ya tendríamos que efectuar el análisis con respecto en el otro sentido, ¿no? Vamos a cambiar el color para que se den cuenta. Vamos a utilizar este color rojo. Ya. Ahora nos estamos haciendo todo con respecto al punto B. Estamos haciendo este trabajo con respecto al punto B. Así.
De esa manera, ¿no? Aquí ya tenemos nuevamente el potencial 1 y aquí tenemos el potencial 2. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a reemplazar nuevamente los valores y vamos a tener que potencial eléctrico en el punto B es igual a ¿qué? Vamos a trabajar nuestras fracciones, la constante dieléctrica, 9 por 10 a la novena, todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? 9 por 10 a la novena, por 10 a la novena. Vamos a tener por el valor de lo que es la carga, 13 por 10 a la menos 6, anotamos entonces también ese valor, por 10 a la menos 6, prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Simplemente va a variar en la distancia. ¿Cuánto va a valer la distancia en este caso? Ya vale 4,5. Es muy importante establecer esa diferencia, ¿no? 4,5. Todo esto menos, vamos a tener que, nuevamente, 9 por 10 a la novena, tenemos 9 por 10 a la novena. Si hay alguien que tal vez ya ha calculado y me ayuda para que así podamos terminar el ejercicio, porque tal vez el tiempo no nos va a abastecer. 9 por 10 a la novena por, nuevamente, 13 por 10 a la menos 6, anotamos 13 por 10 a la menos 6, tenemos de esa manera, dividido, la distancia en este caso va a ser de 3 metros, ¿no? Ahora solo se ha invertido. Entonces efectuamos nuestros cálculos y se dan cuenta va a salir igual que hace rato. Vamos a tener el mismo valor. Ahora vamos a tener, Profe, sí, dígame. ¿no era ahí en la carga 13,5? Ah, ya, 13,5. Enseguida voy a anotar eso, ¿ya? Profe, no era hacer el resultado. Ya. ¿Qué dice? Ya. ¿Cuánto sale el resultado? Va a ser lo mismo, ¿no? No es mi internet porque ya me dije, Ya, 13,5, correcto, y aquí tenemos 13,5, ya me estoy comiendo el 5. Ya, muy bien. ¿El resultado cuánto sería? Si se dan cuenta, llegamos al mismo resultado que tenemos anteriormente, ¿no? Vamos a tener el resultado que se calcula en este caso va a ser de, si hay alguien que me ha colaborado o nadie, alguien ha calculado por ahí, tal vez hay alguien que está muy atento y participativo, nadie. 9 por 10 a la novena por 13,5, porque va a variar por el signo, ¿no? Exponencial menos 6, todo esto dividido entre 4,5, nos vamos nuevamente, menos fracción, 9 exponencial 9 por 13,5, exponencial menos 6, todo esto dividido entre 3. Igual, ahí el resultado. Es el mismo, pero el signo es lo que estaba variando. Es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, 13,500 tenemos, 13,500 voltios, pero con signo negativo, ¿no? Con signo negativo. Listo, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula que es diferencia de potencial. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico en el punto A, menos el potencial eléctrico en el punto B es igual a ¿qué? Reemplazamos los valores. 13,500 voltios, menos por menos va a ser más. 13,500. ¿Cuánto es el resultado ahí? ¿Cuánto sale? Si hay alguien que me colabora, por favor. ¿Cuánto es? Mis fantasmas, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale el resultado? Clay, por ahí está. ¿Dónde está mi calculadora? Seguro ya está por ahí. Ya, vamos a sacar el resultado. 13,500 más 13,500 igual. El resultado es 27,000. Entonces, esa sería la diferencia de potencial. 27,000 voltios.